Hola, ¿qué tal? Es un buen tiempo, son las 17:35 de la tarde y dentro de unas pocas horas vais a estar viendo este vídeo. Y es bonito saber que pues estoy grabando este momento pues con esta claridad, pero al mismo tiempo con ese trampolín que es justamente la curiosidad y justamente ese trampolín que supone el pues plantearse hacer cosas que a veces ocurren rápido, que ocurren porque otras que tenían que haber salido pues no han podido salir por varios motivos, pero que saldrán más adelante, pero que pues hemos tenido que improvisar algo un poco rápidamente. Pero esa improvisación es interesante y es hasta cierto punto estimulante porque hoy vamos a tener a la Gran Cruda, pero como os digo, por varios motivos pues no puede estar presente, pero más adelante lo estará. Y además con un disco, un segundo nuevo disco que estoy seguro que va a ser notable, estoy seguro que va a ser notable, como todo el trabajo que ella hace. Pero bueno, como estas cosas ocurren como ocurren, pues mmm, estuve pensando qué hacer para el contenido de hoy. Y dentro de ese Mario Magnum de divagación, pues se me sugirió este nombre y además de forma muy mágica, muy especial, bienvenido sea. Y además es curioso porque es interesante, porque no lo habíamos tocado. Y curiosamente el tema de lo absurdo es algo que es tan potente y es tan, digamos que está tan vigente en todo lo que ocurre, en todo lo que es nuestra realidad, que por qué no hablar de ello. Y por qué no hablar de ello dentro de unos parámetros que tienen que ver con el desarrollo de lo que es, de los contenidos que aquí pues emitimos. Porque además creo que es curioso, pero es un tema que encaja perfectamente tanto con la temática, como os digo, del canal, pero también con todo el misterio que envuelve la vida. Entonces, pues es propicio, se hace propicio. Y quiero agradeceros que pues este jueves estéis también acompañándome y que nos hagamos compañía mutuamente en un lapso de tiempo que intentaré que os sea de provecho y también lo intentaré que sea de provecho para mí, evidentemente. Quiero agradecer a toda la gente que siempre está ayudando, pues al gran Joe Lagerfeld que esta tarde no puede estar, eh, a Felipe y Nacho R. Piedra que con su soporte técnico siempre es crucial y siempre es bienvenido, y a Lasne de Orol que también pone su voz en el canal. Y quiero agradeceros nuevamente que estéis aquí, nuevamente vuestra presencia y nuevamente vuestro impulso y vuestro empuje a que pues cada jueves el canal siga ofreciendo cositas interesantes y que esas cosas os sean propicias, que os sirvan de algo. Para mí el mayor estímulo de este canal es ese justamente, poder ser consciente de que esto de alguna forma u otra os sirve y que si os sirve os impulsa pues quizás a vuestra propia búsqueda de contenidos, a vuestra propia búsqueda de ese gran misterio con mayúsculas que es esta realidad que nos envuelve. Y esta realidad que nos envuelve me gusta tocarla en función al tema de hoy porque creo que el, lo absurdo, como os he dicho, marca tanto nuestra visión de nuestro contexto de la realidad y lo marca mucho más de lo que pensamos porque hay muchos momentos en los que nos vemos siendo parte de situaciones inverosímiles, situaciones extravagantes, estrambóticas, rarísimas, que de una forma u otra descuadran la imagen que tenemos de esa realidad condicionada por la costumbre y por el uso y el uso y el uso y las prácticas de los hábitos que tenemos y tal. Y es interesantísimo porque parece que en esa situación donde estamos en la realidad, pues los mecanismos de la costumbre, de la rutina, del aprendizaje, del hacer del día a día pues una continuación del ayer para buscar un mañana que tenga continuación con ese día y ese ayer, pues a lo mejor no nos damos cuenta que el absurdo, lo absurdo, aparece como un extraño reordenamiento de, de todos los elementos, un extraño reordenamiento que de una forma u otra va disponiendo de los elementos nuevamente de esa realidad
pues para, digamos, filtrar y decorar un momento concreto de nuestras vidas en el cual surge lo absurdo, eso que nos deja como a cuadritos diciendo, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esto? Y que genera en ese momento, cuando nosotros estamos así, un raro estado de percepción, un raro estado de expresión, y que, como os digo, o sea, lo absurdo pues va desde lo más natural, lo más cotidiano, lo más normal, digamos, hasta lo más extravagante, lo más extraño, lo más misterioso. Y está ahí, está ahí. Y es como este maniquí que me encanta ponerlo, que está en el Museo de Benifairó en San Pedro de Pinatar. Y me gusta porque el maniquí quizás es un buen ejemplo de un buen paralelismo de lo que somos nosotros en cuanto a nuestra propia forma de situarnos ante las escenas de la realidad. Porque hay algunas escenas de la realidad en las cuales nos convertimos en maniquíes, en las cuales nos convertimos en espectadores que ni siquiera podemos movernos porque en ese deslumbramiento que estamos viviendo en ese momento, todo parece que nos desborda, todo parece que nos es mucho más potente y mucho más fuerte. Y claro, decimos, bueno, pero ¿y qué rayos es esto? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Por qué ha surgido esta situación que no tenía por qué surgir? ¿De dónde rayos ha surgido esto? ¿A cuento de qué viene es todo esto? Entonces nos quedamos con el maniquí. Pero al mismo tiempo, cuando estamos en ese estado, digamos, de atención y sorpresa, al mismo tiempo parece que nuestra cabeza es como una escafandra que esta es del mismo museo y que me parece fascinante. Siempre me ha parecido este tipo de artilugios como muy extraterrestres, y al mismo tiempo me recuerda mucho a 20.000 horas de viaje submarino, cuando Omar Sharif pues hacía el Capitán Nemo y salía con esta escafandra. Y claro, pienso, cada día estamos tan sujetos a tanta cantidad de cosas, a tanta cantidad de estímulos, a tanta cantidad de información, que de una forma u otra hemos aprendido desde muy remota época a convertir todo y descifrar todo en base a símbolos, a signos. Y la realidad la traducimos en símbolos y en signos, que son las palabras, los pensamientos, lo que escribimos, lo que dibujamos, lo que plasmamos, lo que dejamos en esta piedra como un testigo, que me parece interesantísimo, ¿no? Como esa marca de cantero que está allí para dejar fidelidad de que lo que estaba ocurriendo en esta piedra iba a ser transformación. Bueno, pues si la realidad es una constante transformación, lo absurdo, y lo digo a modo alegórico, ¿vale? Vendría a ser como una extraña aparición, como una especie de hada o duende que aparece y que transforma la realidad por un momento y que nos saca de nosotros mismos, curiosamente, que es algo muy parecido a la experiencia mistérica, para hacernos ver la realidad de otra manera. Porque lo absurdo, de una forma u otra, nos hace que esta piedra, que tiene las marcas de cantero, pues en un tris se pueda convertir en algo así, que se pueda convertir en una, digamos, representación de algo que sabemos que está pasando. Porque cuando nos ocurre algo en lo absurdo, nos damos cuenta que, o sea, nos damos cuenta en ese momento de que está pasando algo extraño, que está condicionado por algo que pues no tiene sentido, que es absurdo. Entonces tenemos ese punto de realidad dentro de ese contexto. Sabemos que algo está pasando en este trozo de realidad que no es normal, que es absurdo, que está fuera de foco, que no tiene sentido, que es una locura. Entonces en ese fondo de realidad es como esto, dibujamos esa carita de la realidad, pero el resto es una forma extraña, como una especie de círculo que nos envuelve. Claro, esta figura si la viésemos en según qué contextos diríamos que es una antigüedad, que lo es efectivamente. Pero esta antigüedad romana, si la sacásemos de contexto y se la presentásemos a alguien que nunca ha visto esto, ¿qué pensaría? Diría, pero ¿qué rayos es esta cara aquí, verdad? ¿Qué pinta todo esto aquí? ¿Por qué está todo eso? Y es más, surgirían incluso paralelismos con lo absurdo, diciendo, ah, pero es una cara metida entre una oreja, por ejemplo. ¿Por qué no? Dentro del mundo del absurdo parece que no hay reglas. Dentro del mundo del absurdo parece que todo es posible en cuanto a la imaginación sea posible y en cuanto a que haya un tiempo y un espacio que contenga ese absurdo.
Porque claro, cuando estamos hablando de lo absurdo, mm, tenemos que situarlo en hechos concretos. O sea, una situación absurda se desarrolla en un espacio y un tiempo concretos, pero que los revienta igualmente. Y entonces ahí surge el miedo al absurdo. Ese miedo al absurdo que es muy... que quizás sea algo que está tan intrínseco a nosotros porque es intrínseco en cuanto a que lo absurdo nos delata en muchos aspectos, nos delata en cuanto al control que tenemos sobre nosotros mismos y al control que tenemos sobre la realidad. Por eso tenemos miedo al ridículo, por ejemplo, también. Por eso tenemos miedo a soltarnos y que se descubra que pues hacemos determinadas cosas cuando estamos solos que nos daría muchísima vergüenza si lo viese la gente al descubrirnos, ¿sabéis? Entonces, no sé, el paralelismo este de la carita que está saliendo aquí me sirve para pensar que a lo largo de nuestra historia, como siempre ocurre en este canal, me gusta ir al pasado un poco y volver al futuro y al presente para acercarnos más a ese futuro inmediato superior, por llamarlo de algún modo, que nos sirva para enfocarnos. Esta imagen chamánica, por ejemplo, que estáis viendo, claro, si no nos dicen que es una imagen chamánica, podemos pensar que es una máscara pues, de carnaval, una máscara ritual, una máscara cualquiera, una máscara para una danza folclórica, lo que fuese. Pero si objetivamente pensamos lo que estamos viendo, diríamos, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto, verdad? Y diríamos, bueno, tiene esos colores, esas formas, es una máscara, sí, pero ¿para qué? A veces lo absurdo, cuando se manifiesta, nos da pequeñas pistas de algunas cosas. ¿Para qué? Quizás para potenciar justamente que es más absurdo de lo que pensamos todo. O sea, es como si lo absurdo, cuando nos situamos ante algo, ante un hecho concreto, sin sentido, pues nos da pequeñas pistas para que descubramos que juntando todas esas pistas, lo que está ocurriendo, pues efectivamente no tiene sentido, efectivamente es descabellado, efectivamente es extravagante, estrambótico, efectivamente es demasiado extraño para ser verosímil, que es altamente detonante para lo que es lo cotidiano. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que pues en ese tira y afloja probablemente surja la chispa de ese deslumbramiento que nos hace darnos cuenta que somos capaces de distinguir algo que va un poco más allá. Aunque lo juzguemos y lo tildemos de algo tonto, algo banal, algo sin pies ni cabeza. Y entonces a lo absurdo le cogemos miedo. ¿Por qué? Porque pensamos que lo absurdo pues está asociado con lo malo, con lo mediocre, con lo negativo, con lo que no sirve para nada. Pero realmente es así. No estoy tan convencido de ello, ¿eh? No estoy tan convencido de ello. Fijaros, en la historia ha habido muchos movimientos que han intentado jugar con justamente ese, ese patrón de lo que es lo absurdo, de lo que es el sinsentido de las cosas. Y voy a repetir la palabra absurdo muchas veces porque es una palabra que me he dado cuenta que en mi caso tampoco la he repetido mucho a lo largo de mi vida, por lo menos de manera consciente. Entonces, pues toca repetirla por una razón. Porque la palabra absurdo es algo tan absurdo al mismo tiempo que sería absurdo no repetirla y desaprovechar un momento en el cual estamos hablando del absurdo. Pero bueno, como os decía, a lo largo de la historia ha habido muchas corrientes de pensamiento, mucha filosofía en torno al absurdo, mucho parámetro en cuanto a observar cómo son esos mecanismos en la conciencia de la observación de la realidad. Pero también el arte ha enfocado mucho de esto y también podríamos decir que incluso las propias relaciones sociales, incluso las estrategias bélicas, incluso eh, la, la botánica, incluso todo tipo de disciplinas de una forma u otra han tenido en algún momento un contacto con lo absurdo. Porque lo absurdo no deja de ser también una de las posibles y potentes preguntas celestes que que nos lleven a preguntarnos qué es todo esto. Y preguntarnos qué es todo esto y qué hago aquí. Y
qué es todo esto que hago aquí? ¿Por qué y para qué estoy aquí? Y claro, evidentemente todas esas preguntas nos llevaron a quién soy, cómo soy lo que quiero ser. Todas esas preguntas que si si movemos esa caja, puede que todas las palabras se mezclen y se junten y entonces salga un pensamiento absurdo, pero que no está exento de, de sentido. Y eso es algo que, por ejemplo, el colegio patafísico, pues estuvo aupando, digamos, y que en cierto modo lo sigue aupando. Fijaros, la patafísica es un movimiento cultural. Y alguna vez he hablado de la patafísica aquí en el canal. Y es un movimiento cultural que nació en Francia, aunque se potenció después por todo el mundo, más o menos en la segunda mitad del siglo XX. Y de una forma u otra, la patafísica estuvo relacionada con el surrealismo en cuanto a esa explosión de, de contenidos y de color y de pensamiento y de caos, desorden, orden, eh, armonía, pero todo mezclado, todo mezclado. Y mmm, cogiendo el nombre de una obra de Alfred Jarry que se llamaba Gestas y opiniones del Dr. Faustrol, patafísico de Jarry, pues digamos que lo que propugnaba esta escuela o algo así era una especie de ciencia, por decirlo así, basada en una especie de parodia punzante, pero al mismo tiempo hurgando en muchos mecanismos para buscar, digamos, una cimentación de lo que ellos llegaron a llamar una ciencia de soluciones imaginarias. Eso era la patafísica. Y la patafísica como ciencia de soluciones imaginarias, pues digamos que buscaba un poco eh, encontrar un sentido a aquello que se encuentra alrededor o que está más allá de la física. Esto que ya empieza a ser un poco así, pues nos conecta con el absurdo en cuanto a que, claro, cuando los límites no están claros, las fronteras se contraen y se estiran. Y si las fronteras se contraen y se estiran, es posible que todo sea mucho más amplio y más rico en significados, en significantes, en observaciones. Bueno, pues la patafísica no estaba exenta de un sentido del humor muy latente. Y en esa unidad de los opuestos que trabajaba, eh, todo estaba representado por una gran panorámica de excepciones. Todo tenía excepciones. Y dentro de la patafísica no existe la normalidad en cuanto la conocemos nosotros. En la patafísica todo eh, es una especie de excepción que se excede una y otra vez a sí misma. Nada es normal como lo conocemos. Entonces todo cabe y el absurdo cabe por completo. Entonces el miedo a lo absurdo en la patafísica revienta. Porque el estar basado, por ejemplo, en el libro Gestas y opiniones del Dr. Faustrol patafísico, pues digamos que da pie en torno a una historia que se cuenta, a proyectarla hacia la realidad y a proyectar en la realidad la gran posibilidad de que lo que se contaba en este libro pues pueda ser y que cualquier persona pueda hacerlo. Claro, lo, lo curioso y lo divertido de todo esto es que en la patafísica, como en lo absurdo, la coctelera se agitaba y al agitarse, pues se agitaban conceptos filosóficos, conceptos físicos, conceptos matemáticos, conceptos verbales, lingüísticos, y todo eso se agitaba para que, digamos, de, saliese un modo de expresión muy extraño, muy loco, por decirlo así, y que ese modo de expresión cargado de un lenguaje absurdo, pues diese pie a una nueva realidad. Y esto entroncaba en cierto modo con el dadaísmo.
porque además, digamos que la patafísica fue aupada por mucha gente intelectual de la época que vio en ella una gran puerta de salida, justamente quizás interesados en ese pulso dadaísta, en ese surrealismo tan latente, por ver hasta qué punto las ideas mm, descabelladas, las ideas aparentemente que salían, que volaban del suelo y se iban a otros derroteros, pues podían servir justamente para encontrar otra forma de conocimiento. Claro, em, en 1948 se fundó el Colegio de Patafísica y era una especie como de sátira y burla a los colegios profesionales y a las academias de arte, a las escuelas de ciencia, etcétera, a los grandes colegios, porque digamos que la idea de Le Plumet, de Vodka y de Salmón al fundar el Colegio de Patafísica fue difundir em, la gran ciencia de la excepción, la patafísica, la gran ciencia de la búsqueda de esas soluciones imaginarias, pero difundiéndola de una forma, digamos, académica, en la cual pues la gente recibía títulos y en la cual pues el término sátrapa significaba tener cierta rimbombancia y tener cierta importancia. Porque claro, o sea, en la patafísica, en ese gran colegio de la patafísica, hubo gente muy interesante. O sea, estuvieron Jean Genet, estuvo Joan Miró, estuvo Eugene Ionesco, estuvo Boris Vian, Humberto Eco, Fernando Arrabal. O sea, mucha gente que, digamos que se vieron atrapados por todo esto, pero atrapados en el mejor sentido de las de la palabra y de las patáforas, es decir, de las eh, ilustraciones que iban creándose para pues dar un poco de soporte visual a todo esto. Y es fascinante porque es que de hecho hay un libro que siempre lo recomiendo, que es este que estáis viendo, que se llama Patafísica, epítomes, recetas, instrumentos y lecciones de aparato, que es fantástico. Y si todo esto tiene que ver con lo absurdo, es justamente porque, como estáis viendo, este símbolo, esta espiral que está aquí, pues funciona perfectamente también para demostrar lo absurdo que podría ser pensar en este momento, que eso podría significar un laberinto, que eso podría significar una cuerda, que eso podría significar un caos, o también podría significar los ojos de los locos cuando se dibujan en determinadas ilustraciones, o también podría significar el pensamiento, o también podría significar alguien hablando como al aire, por decirlo de algún modo. Y es algo que me parece muy interesante porque ese libro pues tiene un punto muy interesante, nuevamente valga la redundancia, este es el libro, y vamos a hacer algo que es un poco quizás un juego con lo absurdo. En el juego con lo absurdo se me ocurre que si cogemos el libro así y lo abro en cualquier página, vamos a ver qué sale, ¿vale? En esta, aquí. Entonces voy a leer lo que está por aquí. Dice: más tarde, yo explico después, es el gran arte. Gano en misterio lo que pierdo en claridad. No soy latino, pero sepa solamente que hoy y mañana voy a ayudar a la justicia humana. Y esta finalidad generosa y bienhechora de mis trabajos precisos me lleva vagamente a examinar si no hay, a pesar del materialismo completo que profeso, una sugerencia providencial en la mayor parte de mis descubrimientos. Bueno, interesante, interesante. Porque si hago así y bajo el dedo directamente, a ver qué continúa, dice: de un gusano de tierra que está en un ataúd. Lo domestiqué tocando el violonchelo. Entonces se desabotona. Me dice todo. Es una verdadera pequeña serpiente. Tiene una lengua de víbora. Se ríe en la cara. Yu, 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 yu. Surge un momento de absurdo con la patafísica. Y es curioso porque es un libro que está aquí, ¿no? Es el soporte.
Pero sin embargo lo absurdo surge en situaciones así. Lo absurdo surge en esa especie de aparente azar de hacer así y coger una parte. Y lo absurdo surge incluso en esa pequeña representación del miedo, porque cuando he abierto la página he pensado, vale, ¿y qué va a ser? ¿Qué va a ser? No ha sido precisamente miedo, pero sí ha sido una pequeña inquietud de pensar, ¿y si se abre una página en blanco? ¿Y si no doy en un renglón? O sea, lo absurdo de repente coge esa forma y luego llega el mensaje de lo leído. De lo primero, de lo providencial, el bienhechor, a la serpiente que dice yu, que era un gusano, que se desabotona además. Surge, y ha surgido en un momento exacto, ha surgido antes de las 18:01 de la tarde, es decir, a las 17:58, 17:59, en un espacio de tiempo que ya es pasado y que ahora yo estoy diciendo que lo he leído, pero no ha pasado hace nada, y sin embargo ha pasado tiempo, y se genera una sensación absurda, que, aprovechando el paso del tiempo, fijaros, me lleva a pensar en adentrarnos en el miedo al absurdo. Porque claro, si yo os pongo esta imagen, en este momento, estáis viendo a Abelino Chávez, el Superman peruano. Este señor, que ya partió a otras dimensiones, no hace mucho, iba vestido así. Él decía que pues él era un Clark Kent peruano y que pues era un Superman. Le estamos viendo así, él vivía su realidad. Fácilmente podríamos decir, qué absurdo cómo va vestido así. A lo mejor está un poco loco, a lo mejor es un poco extravagante, a lo mejor le estaba patinando un poco, a lo mejor quería llamar simplemente la atención, a lo mejor era un actor que se había creado un personaje, o a lo mejor una persona con ciertos desajustes. Pero sea como fuere, lo absurdo estaba alrededor. Lo absurdo estaba alrededor. En una calle de Lima, como lo que estáis viendo, frente a una zona histórica, el Superman limeño, el Superman peruano, pues se plantaba así para una foto. Y el absurdo surge cuando vemos detrás la construcción antigua, pétrea, marcial, la Lima tranquila que se ve ahí, y él vestido con esos colores. Y además vestido con esos colores que sí, nos hacen pensar en Superman, pero es que no es precisamente el traje de Superman. Lleva un abrigo que emula la capa roja. Es curioso. Se supone que ya está vestido de Superman, pero sin embargo sale con las gafas. Y Clark Kent, antes de transformarse, se quita las gafas. O sea, cosas así. Cuando le veo a Abelino Chávez me pregunto, pero ¿qué pasaría por su cabeza? ¿Cuál sería su conciencia de lo absurdo? ¿Cuál sería su conciencia de lo estrambótico, de lo ridículo, de lo estrafalario? ¿Cuál sería su conciencia de la realidad? ¿Cuál sería su conciencia de lo que es normal dentro de los minutos que vivimos cada día? ¿Cuál es su mecanismo de traducción de la realidad para situarse así, como el Superman peruano, pues ante la vida? Ojo, no era una persona que estuviese pues loca, como se podría decir, entre comillas. No era una persona con desequilibrios, o sea, no, era una persona que tenía su discurso, hablaba de una manera muy hilvanada, pero que vivía su realidad. Y que vivía ese absurdo, digamos, de situarse en un contexto de chaqueta, corbata, camisa, y cuando no se trabaja, pues se está sin corbata o de camiseta, polo, y en verano pantalones cortos. No, él vivía su realidad. Entonces, el corsé daba de sí, tanto dio de sí, que la capa la convirtió en un abrigo. ¿Por qué no? ¿Le tuvo miedo al absurdo? ¿Quién sabe? No lo sé. Dudo mucho, porque en realidad este ejemplo es perfecto para pensar que muchos de los mecanismos que tenemos relacionados con lo absurdo son producto de nuestras conductas completamente adquiridas ante lo que vivimos, ante la sociedad, ante nuestros semejantes y ante nosotros mismos. Mi querido astronauta siempre me acompaña en las investigaciones y en los viajes. Y aquí, como le veis, está en una situación pues aparentemente absurda, en una silla como flotando,
y que se ve un arco en un costado con una pared de piedra, todo mezclado. Un astronauta sobre una silla que está en un arco que se ve al fondo y luego una pared como más tosca en el otro, como una mezcla de realidades. Esa mezcla de realidades probablemente sea también un buen símil para situar lo absurdo dentro de lo que son nuestros sentidos. Como os dije al principio, muchas veces cuando se agita toda esa coctelera de cosas, nosotros somos conscientes de que estamos viviendo una situación estrambótica, rara, inusual, pero al mismo tiempo sabemos que está siendo inusual, estrambótica, rara, porque estamos en un contexto en el cual no esperábamos eso, que no esperábamos que hubiese ese tipo de reacción. Si alguien entraba por ese arco y veía al astronauta en esa sillita puesta en el techo, diría, pero ¿y esto qué es? Y esa es una de las frases que más hemos dicho. ¿Y esto qué es? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué rayos es esto? Pero ¿qué está pasando? O sea, todo eso situado en el absurdo, ¿vale? Y cuando nos hacemos esas preguntas, a veces no os ha dado la sensación que ante lo absurdo, cuando nos hacemos esas preguntas es como intentar coger un salvavidas, como intentar coger un ancla para que no se nos escape la mayor cantidad de información. Y eso mismo es lo que nos pasó a mi querido Carlos Largo y a mí en una investigación que hicimos en Mérida, en la Asamblea de Mérida, porque Carlos me estaba contando su experiencia ante lo absurdo, ante lo extraño, la experiencia de sentir unos pasos que no había nadie en ese momento aparentemente. Sabemos que no había nadie en el lugar, pero él sintió unos pasos, esa proximidad, el sentir incluso esa sensación física y el cortocircuito mental de decir, es que esto no puede estar pasando y está pasando. Porque ante lo absurdo decimos eso, es que no puede estar pasando, aunque nos esté ocurriendo aquí, aunque nuestra mente esté intentando negar algo, está ocurriendo. Y eso es una experiencia muy mistérica, por supuesto. Y yo intentando explicarle, también desde mi percepción, cómo ese aparente absurdo también pues cobra una vida, cobra un sentido. Y ahí se genera un diálogo que también podría ser visto como bañado de tintes absurdos. ¿Por qué? Porque estamos viendo unos enchufes, estamos viendo una puerta como súper moderna, pero dentro, en el suelo, es toda una zona de mosaicos fantásticos, fantásticos, fantásticos romanos. Y hay unos muros de iglesia que son antiguos también, pero los mosaicos son muy antiguos, muy antiguos. Entonces fijaros cómo se genera esa coctelera de mezcolanza tan absurda, tan maravillosamente absurda. Y el miedo llegó en cuanto a intentar apaciguar justamente el entusiasmo de darnos cuenta que estábamos siendo partícipes de algo aparentemente imposible. Pero ocurrió, y eso es una cosa fascinante en cuanto a darnos cuenta que estamos hablando de algo singular, hablando de algo que ha ocurrido bajo otros parámetros y que bajo esos mismos parámetros eso se ha desvanecido y nos ha dejado en el aire. Y nos quedábamos con estas caras. Pero os aseguro que la cara de Luis Uriarte, que está a la izquierda, y la cara de Javi Pérez Campos, que está a la derecha, también en esta investigación que hicimos, que estábamos yendo para la zona de Baquio, también era la expectativa ante lo absurdo, ante lo que había ocurrido el día anterior, con la experiencia que tuvimos. La... No, miento, fue el mismo día, fue el mismo día. Después de la experiencia que tuvimos, hicimos esta siguiente investigación. Claro, aquí lo absurdo surge porque, primeramente para mí, ya os he hablado alguna vez de esa figura grande que vi que no sé qué es y hasta ahora no sé qué es, surgió así. Para mí eso era absurdo. Y lo digo no en el sentido peyorativo, o sea, sino en el sentido de ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Nunca había visto una cosa así. No tuve miedo a expresarlo, pero sí me era raro expresarlo. Sentí el vértigo de lo absurdo, sí, claro que sentí ese vértigo de decir, es que lo que voy a contar es una locura, pero lo estoy viendo, está ocurriendo. Y mis compañeros también fueron parte de ese soporte absurdiano, por decirlo de algún modo, en el cual se embarcaron en la búsqueda de lo absurdo, de lo extraño, de lo tremendamente subliminal dentro de esa alta extrañeza que diría Pablo Vergel.
y estábamos ahí. Y entonces la realidad cambió, como siempre ocurre cuando estamos ante lo absurdo, cuando estamos ante el misterio, cuando estamos ante cosas decisivas. La realidad cambia, coge otro soporte, coge otra forma de mostrarse. Y en esa otra forma de mostrarse nos damos cuenta que, pues, algunas cosas están como de cabeza. Aquí lo que estáis viendo es una investigación que hicimos con EPTA, y lo que se ve, lo que se muestra, pues es una cabeza que fue hecha así, de cabeza. O sea, lo que veis es el horno, no es que está puesto de cabeza, no es que estaba de cabeza así, hecho así. Y decimos, pero ¿y qué rayos es esto? ¿Por qué? ¿A quién se le ha ocurrido hacer este adorno que tiene que tener algún sentido, pero que es extraño y que además coincidía con la experiencia mistérica que justamente ese otro lado reclamaba algunas piezas que estaban de cabeza y que estaban puestas en mal sitio? Claro, y salió esto. Y surge esa especie nuevamente de miedo al absurdo, a decir, vale, yo he dicho esto, esto ha surgido, ¿y ahora qué, no? ¿Y qué va a pasar? O luego en el fondo, vale, ¿y para qué? Porque de una forma u otra lo absurdo también nos confronta un poco con el siguiente paso, que es el ¿y? O sea, porque lo absurdo es, a veces es, por descabellado que sea, por inusual que sea, por absolutamente anómalo que sea, después de que ocurre esa circunstancia, nos viene la pregunta de ¿y? ¿Y ahora qué? ¿Por qué? O sea, porque no se queda ahí. Aunque nos quedemos completamente desarmados, siempre nos surge la pregunta, ¿por qué? Pues porque no nos ocurre algo tan así. O sea, y estoy seguro que a todos nos ha ocurrido algo absurdo, a todos. Y todos, en un momento determinado ante lo absurdo, nos hemos quedado con las manos en los bolsillos, como diciendo, bueno, es que no sé, no sé, no sé, no sé. Y en esos momentos de decir no sé, no sé, no sé, también se da como una especie de, digamos, de gracioso divertimento en el cual, diciendo todo eso, nos situamos ante el humor, ante ese expresivo humor que Eugene Ionesco pues supo llevar a su teatro del absurdo. Fijaros, Ionesco, con esta mirada que le estáis viendo, es un personaje muy importante que, digamos, pues dentro de su dramaturgia y su escritura, eh, supo plasmar todo esto que os estábamos comentando acerca del absurdo, pero supo plasmarlo de una manera más interesante porque es que lo llevó al terreno humano de una manera mucho más visible, con lo cual lo que yo os he contado, pues Ionesco lo plasmó en sus obras, o sea, y además lo hizo con un gran talento. Ionesco, rumano, nacido un 26 de noviembre de 1901 en París, perdón, de 1909 en París. Miento, a ver si me aclaro. Él nació el 26 de noviembre de 1909, ¿vale? Y falleció el 28 de marzo de 1994 en París, ¿vale? He tenido un momento absurdo, así que bienvenido sea. Pero bueno, este señor tuvo, digamos, en su aprendizaje un interés muy especial por situaciones que podrían denominarse como límite en cuanto a la expresión, en cuanto a la manifestación de todo lo que se puede vivir de manera artística. Entonces, tuvo muchos trabajos, estudió la carrera de letras, pero digamos que su tesis doctoral sobre la muerte en la poesía francesa le sirvió de paso, aunque no la acabó, le sirvió de paso para plantearse una nueva forma de expresión, una nueva forma de que si la poesía francesa estaba muriendo, pues tendría que haber algo más, que tendría que haber eh, un modo de llegar a las personas de una manera más revulsiva, más quizás poética en el sentido más abierto. Entonces,
Ionesco, haciendo gala de una sagacidad, de una inteligencia bastante interesante, digamos que plasma una obra de teatro llamada La cantante calva, que estrenada en 1950, pues fue un gran revulsivo. Y esto llevó a que la gente, junto a Beckett, a Samuel Beckett, pues le tomasen como, digamos, uno de los padres del teatro del absurdo. Porque en ese teatro del absurdo, en la cantante calva, Ionesco mm, fragua un texto burlón, pero que al mismo tiempo sabe meterse en lo dramático y de lo dramático vuelve a lo burlesco. O sea, es como una especie de espiral que va más allá de presentar situaciones pues absurdas, sino que en esas situaciones absurdas lo que hace Ionesco es darle un toque de mayor significación a las relaciones humanas, a los hechos humanos tal cual, para escarbar en ellos y sacar justamente dentro de lo absurdo quizás el sinsentido de lo que es nuestra humanidad. Claro, Ionesco pues se lució con ello, y en sus obras, que son muchas, se puede ver mucho de ese ímpetu, de ese tino que tuvo para hacer de lo absurdo una muy buena clavija por donde colgar y por donde observar también en un plan ranura todo cuanto acontecía en nuestro cerebro y en nuestra sensibilidad. Entonces, en sus obras, pues tiene muchas obras de teatro. La cantante calva, ya os dije, de 1950, y títulos pues que podrían ser muy patafísicos también, y también muy, muy absurdos, como El porvenir está en los huevos, de 1951, Amadeo o Cómo salir del paso, de 1953, Delirio a dúo, de 1962, La improvisación del alma, de 1955, que pues dice mucho también de sus intereses. Ese formidable burdel, de 1973, Viajes a otro mundo, de 1980. Entonces, si os veis, novedades del frente de batalla, o sea, si os veis inmersos en su obra, os daréis cuenta que el teatro del absurdo también mm, tiene una cosa muy curiosa, que es que son obras que sin explicación lógica y sin sentido rescatan de la incongruencia grandes dosis de pensamiento. Es una cosa muy curiosa porque ocurre, y Ionesco tenía ese gran talento para conseguirlo, tocar temas muy importantes, muy susceptibles de ser mm, de ser, digamos, delicados, pero en base al humor, en base a esa especie de análisis que trabaja sobre la sociedad y la humanidad, pues lo hace, pero sin complicar la percepción, sino más bien al contrario, soltando a la percepción una cantidad de mensajes y de significados que uno puede coger. Pero es que es lo que hacemos con lo absurdo. Y fijaros, os voy a poner una imagen ahora que quiero que la leáis, y que es también un gran ejemplo de lo que es lo absurdo y de lo fascinante que es poder verla en este momento. Es esta. Es una imagen que me encanta, me encanta. El personaje se llama Condorito. Condorito es un personaje mítico de cómic de hace muchos años, que soy muy, muy, muy seguidor, muy seguidor. Y este tipo de chiste, llamado confusión, pues es fantástico para demostrar un poco lo que es lo absurdo. Es fantástico para incluso demostrar ese miedo a lo absurdo. Porque ante una situación absurda, aló Ricardo, soy yo Condorito, y le responden no, está equivocado, le viene el miedo y se reflauta, y entonces ¿quién soy yo?
O sea, se genera, como en el teatro de lo absurdo, pues un sinsentido que es fascinante, un sinsentido que es absolutamente transformador. Y eso me encanta porque justamente en ese punto tan absurdo, pues surge esa magia, digamos, providencial que hace que todas estas cosas tengan un mayor sentido. Porque claro, o sea, realmente tenemos miedo al absurdo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a soltarnos nosotros mismos, tenemos miedo a que lo absurdo nos, nos ponga en evidencia de que nosotros somos capaces de crear situaciones absolutamente tontas, absolutamente estrafalarias, absolutamente desconcertantes, absolutamente anómalas, absolutamente extrañas, absolutamente misteriosas. Entonces, lo absurdo es como esto que estamos viendo, el fondo de un castillo, el castillo de Mula, y que esté esta florcita aquí, estas hojitas, perdón, y que se vean. Y es interesante porque en ese, en ese prado de piedra que estamos viendo, surge el absurdo de decir, ¿y esto qué hace aquí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A cuento de qué? Y está ahí. Y me pregunto aquí, ¿qué es lo absurdo? ¿Lo que estamos viendo en la imagen o ese verde tan potente ante el color de la piedra? ¿Qué es lo absurdo aquí? Ese vacío total que hay en el lugar y que haya esa vida tan pequeñita y tan silenciosa, o que nosotros estemos observando y no sepamos qué rayos es todo esto y qué pasa aquí. Porque claro, al hacer eso nos convertimos en el astronauta que está en la sillita, y al convertirnos en el astronauta que está en la sillita, probablemente descubramos que pues el miedo al absurdo no deja de ser otra cosa que el miedo a nuestra propia capacidad de reacción, de, de deslumbramiento práctico, de volver a aprender a leer, de volver a aprender a leer la realidad, de volver a situar los elementos de la realidad, y que el sujeto y el predicado jueguen muchas veces consigo mismos, y que todo sea pues una forma distinta de expresión, pero que sigue siendo una expresión en sí misma. Porque hemos empezado con el maniquí, que estaba mirando de una manera muy bonita, pero es que ante lo absurdo esto puede ocurrir. Y ante lo absurdo, esos ojos, pues como la experiencia mistérica, se pueden convertir en algo mucho más potente. ¿Por qué? Porque lo absurdo no deja de ser un elemento de observación, no deja de ser un elemento de cálculo, quizás diría, de la realidad también, no deja de ser un elemento de regeneración de la propia realidad, y no deja de ser un elemento recordatorio de que a veces parece ser que sí, el orden de los factores altera el producto. A veces parece que sí, que esa propiedad conmutativa pues a veces se estremece, y que en lo absurdo, lo que es una cuchara se puede convertir en una catapulta, pero lo que es una cuchara que se convierte en una catapulta pues también se puede convertir en un ojo de metal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O en una barquita. O incluso, ¿por qué no pensar que esa cuchara, si se estira con lo absurdo, pues se convierta en esta especie de red, y que el maniquí que estábamos viendo, pues que veíamos con ese traje, quizás no tuviese nada dentro ni nada detrás? ¿Por qué no pensarlo? ¿Y por qué no pensar que ese maniquí, dentro de lo absurdo, lo que estaba viendo al mirarnos a nosotros es lo que se ve en este fondo? Algo plano y un color azul que puede ser el cielo. ¿Por qué no pensar? ¿Por qué no pensar que todas esas grandes posibilidades son parte justamente de eso que hace del absurdo algo esencial? Y no quiero irme sin hacer otro ejercicio más. Porque vamos a coger el libro y nuevamente vamos a hacer así. Y entonces, sin mirar, voy a coger aquí. A ver qué dice. Durante 1897, según los archivos del alguacil de Tronchón, Jarry depositó un primer pago el 6 de noviembre por la suma de 5 francos y un segundo pago el 8 de diciembre por igual suma. El 8 de diciembre de 1897
Jerry debía solamente 568 francos con 35 centavos. Bueno, ¿a cuento de qué? Y si hemos de finiquitar lo leído, pues seguimos y hacemos aquí. ¿Y qué es lo que dice aquí? Nada de escrituras, santas o impías, no hay tiempo para eso. No hago nada, solo algún trabajo vago y vago en los trabajos. Durará, durará lo que sade o sade, probablemente hasta la hora de nuestra muerte, que así sea. Y no tomes esto por un aluvión, completamente tuyo, con las reservas de las costumbres decentes. Bueno, es absurdo, ¿no? Pero está ahí, está escrito. En este juego de lo absurdo que he querido traeros, ha sido un poco también propicio recordar que lo que habéis visto hoy es el producto también de preparar algo rápido, pero que estoy seguro que lo absurdo se ha apropiado de ello también de una forma u otra. Y estoy seguro que el haber cogido este tema y haberlo expresado de esta forma también tiene probablemente esa lectura que tiene lo absurdo de lo fresco que es, lo inmediato que es. Supongo que nos seguirán pasando cosas absurdas a todos y todas, y supongo que la forma en la que observaremos eso pues será interesante, será propicia. Pero no me cabe duda, no me cabe duda que lo absurdo es otra forma de realidad. Quiero agradeceros que hayáis estado conmigo en este momento tan absurdo. Quiero agradeceros que me hayáis escuchado y que si os ha servido algo de esto, pues fantástico. Y si todo os ha parecido absurdo, pues jugad con ese juego de la realidad. Jugad con ese juego absurdo que en el fondo también sirve. ¿Sirve para qué? Pues para comprender que el lenguaje, que el conocimiento, que la reflexión, que el análisis, que la búsqueda, que la curiosidad, que todo esto tiene un sentido que a veces parece que parte de una calma absoluta o de un caos absoluto. Y que a veces cuando nos preguntamos qué es la vida, pues a veces pensamos que es algo absurdo. Y a veces sabemos que ese absurdo es lo más deslumbrante que hay. Así que espero que os haya venido bien, espero que sea propicio y nos vemos el jueves que viene con un querido amigo que va a estar con nosotros y que estoy seguro que comparte deslumbramientos y que nos va a llevar por zonas enigmáticas también. Os agradezco que hayáis estado aquí, os agradezco que a las 18:28 de la tarde, pues que dentro de un rato para vosotros será pues las 21:28, pues que me hayáis acompañado. Os agradezco mucho eso. Y espero que esta tarde, que más tarde será una noche, pues os sea propicia. Nos vemos. aldolinares.com